Hay muchas razones que hacen que la caída del Imperio Romano sea una de las mayores tragedias de la historia humana. Desde la pérdida de maravillosa y hermosa arquitectura de la antigüedad, con sus espléndidos templos, estatuas, impresionantes cúpulas, grandes baños e impresionantes foros imperiales, hasta las obras perdidas de muchos grandes filósofos de la antigua Grecia, cuyas obras se guardaban en muchas grandes bibliotecas a lo largo del imperio. Hasta la pérdida de tecnologías sorprendentemente avanzadas de ciencia e ingeniería. En este video, vamos a explorar las tecnologías romanas más avanzadas que se usaban en la época del Imperio Romano, que se perdieron cuando cayó el Imperio Romano y tuvieron que ser redescubiertas muchos siglos después. Ingeniería avanzada 1. El concreto romano a veces se acusa injustamente a los romanos de haber copiado tecnologías de otros y solo haberlas refinado. Pero veremos durante el curso de este video que esto no es cierto, ya que la mayoría de las invenciones de este video aquí son puramente romanas. Y el concreto romano es una invención puramente romana, que estaba tan adelantada de su tiempo, que en algunos aspectos sigue siendo superior al concreto que usamos en nuestra época moderna. Por un lado, el concreto romano es mucho más duradero y de larga duración, especialmente frente a la exposición al agua, y tiene un impacto ambiental mucho menor que el concreto moderno. Ya para el segundo siglo antes de Cristo, los romanos habían perfeccionado su mezcla de concreto. Ya eran capaces de construir estructuras bajo el agua usando el vertido de hormigón sumergido, estructuras que a veces sobreviven hasta nuestros días, como, por ejemplo, en la antigua ciudad de Cesarea. El Domo del Panteón es otro ejemplo donde se usó el concreto romano, permitiendo crear una cúpula sin precedentes. Los romanos lograron la extrema durabilidad de su concreto agregando ceniza volcánica llamada pozzolana a la antigua mezcla. Algunas empresas de vertido de concreto modernas están intentando emular el concreto romano, reemplazando la ceniza volcánica con ceniza volante de carbón, que ofrece propiedades similares. Reduce los costos hasta en un 60%, tiene una huella ambiental más pequeña con menos emisiones de carbono y ofrece una vida útil mucho más larga que la de nuestro concreto moderno. Es fascinante ver que los romanos estaban tan adelantados de su tiempo con su concreto, que en realidad estamos copiándolos incluso hoy. Otro logro asombroso de la ingeniería romana son los sistemas de acueductos gigantes que construyeron, que suministraban a las grandes ciudades del imperio con agua fresca. El Aqua Claudia, por ejemplo, completado bajo el emperador Claudio en el año 52 a.C., suministraba a Roma 192.000 metros cúbicos de agua fresca al día, traída desde una distancia de 69 kilómetros. En su punto más alto, este imponente acueducto se elevaba a un increíble 33 metros sobre el suelo cerca de la colina Palatina. Pero las construcciones de acueductos en otras partes del imperio eran aún más increíbles. El acueducto que suministraba agua a la ciudad de Decápolis tenía una sección de 106 kilómetros de largo, excavada a través de una montaña. Este es el túnel más largo conocido de la antigüedad. Para hacerlo aún más loco, el túnel tiene una inclinación de solo 1 metro por 3.2 kilómetros. Incluso hoy en día, esto sería una hazaña desafiante y se necesitarían equipos de medición modernos para construir un túnel con una inclinación tan extremadamente baja. O el acueducto de 50 kilómetros de longitud que abastecía a Nemausos, el Nimes moderno, con agua. Este acueducto tenía una pendiente promedio muy baja, de solo 1 en 3000. Conducía sobre un puente acueducto extremadamente impresionante, el famoso Pont du Gard. Entonces vemos que los romanos eran maestros constructores y construyeron a un nivel que incluso hoy en día plantearía algunos desafíos a los ingenieros modernos. Los romanos también fueron pioneros en la construcción de edificios realmente masivos o complejos de construcción. Las termas de Caracalla, por ejemplo, completadas en el año 217 después de Cristo,
Cubrían una superficie de 100.000 metros cuadrados o 10 hectáreas. Eran en partes de 40 metros de altura y contaban con una cúpula de alrededor de 36 metros de diámetro. Luego tenemos la Basílica de Magencio, el último gran edificio construido en el Foro Romano y terminado en el año 312 después de Cristo. Las paredes laterales de este edificio aún sobreviven hasta el día de hoy y están suspendidas a 39 metros sobre el nivel del suelo. O el templo romano más grande jamás construido, el templo de Júpiter en Heliópolis, también conocido como Baalbek. Algunas de las columnas gigantes del templo aún están de pie, miden 65 pies de alto y 8.2 pies de ancho. Son las columnas más grandes construidas en la antigüedad, y no tenemos idea de cómo los romanos lograron levantar estas enormes columnas. Se especula que debieron construir una grúa muy capaz solo para este propósito, para poder levantar estas colosales columnas que pesan decenas de toneladas cada una. Los bloques más pesados de la parte sobreviviente del templo pesaban hasta 100 toneladas métricas y tenían que ser levantados a 20 metros sobre el suelo, una hazaña verdaderamente increíble de ingeniería. Nota interesante al lado, el templo de Júpiter fue construido sobre una plataforma. Esta plataforma contiene algunas verdaderas piedras ciclópeas gigantescas, algunas de las cuales pesan 764 toneladas métricas. Es bastante desconocido cómo se movían tales piedras masivas en tiempos antiguos. Para volverlo aún más loco, en la cantera cercana, se encontraron piedras donde la extracción ya había comenzado, que pesaban 1.200 toneladas y una incluso 1.600 toneladas métricas. Sin embargo, estas piedras se dejaron en la cantera. Es con absoluta incredulidad cuando vemos qué increíbles hazañas de maestría en la construcción eran capaces los romanos o los antiguos en general, ya que levantar piedras tan grandes plantearía un desafío tecnológico incluso hoy en día. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Además, activa la campana para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. ¿Cómo cayó? ¿Por qué cayó? ¿Qué habrías visto en ese momento? Y ahora puedes apoyar nuestro trabajo en Patreon o convirtiéndote en miembro de YouTube para que podamos seguir durante muchos años haciendo muchos videos sobre el Imperio Romano tardío. Gracias a ustedes, amigos. 4. Los romanos también fueron los primeros en entender la capacidad de carga de los arcos. Hicieron uso frecuente de ellos en muchos acueductos y puentes, pero también en edificios regulares. El puente de Alcántara en la España moderna es un excelente ejemplo de la inmensa capacidad de carga de la que eran capaces las estructuras romanas. Estas bóvedas tienen un ancho de casi 29 metros y una altura de 45 metros, construidas tan sólidas como para dar a esta maravilla de la construcción de puentes antiguos una capacidad de carga de 52 toneladas métricas. Esto significa que incluso algunos tanques militares modernos podrían pasar por ese puente sin hacerlo colapsar. Los romanos también eran maestros constructores de cúpulas. Ya mencionamos el domo de 36 metros de diámetro de las enormes bañeras de Caracalla, pero, por supuesto, la estructura más famosa de este tipo forma parte del Panteón. El Panteón, este magnífico templo construido primero por Marco Agripa, pero reconstruido por Adriano mismo y terminado alrededor del 126 después de Cristo, tiene una cúpula extremadamente grande con un diámetro de 43.3 metros. Para ponerlo en perspectiva, cuán adelantado a su tiempo fue, tomaría 1300 años hasta que se construyera una cúpula ligeramente más grande de 45 metros de diámetro con la Catedral de Florencia en 1436. Pero aún hoy, la cúpula del Panteón es la mayor cúpula construida con concreto no reforzado en el mundo. Los anfiteatros más famosos del Imperio Romano son, por supuesto, el Anfiteatro Flavio, conocido comúnmente como el Coliseo. La construcción comenzó por orden del emperador Vespasiano y se terminó bajo su hijo Tito en el año 80 después de Cristo.
La estructura es un óvalo de 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 48 metros de alto, con él rodeado por un muro de 5 metros de alto. Se estima que la pared exterior contenía sola 100.000 metros cúbicos de piedra de travertino, unidos por 300 toneladas métricas de abrazaderas de hierro. Podría albergar alrededor de 50.000 a 80.000 espectadores, el número exacto probablemente en algún lugar entre ellos, y tenía una disposición de asientos tan organizada que podía ser completamente evacuada en solo 10 minutos. Para lograr eso, tenía 80 entradas a nivel de suelo, donde cada entrada estaba numerada, así como cada escalera. Este impresionante edificio estaba tan adelantado a su tiempo que sirvió como plantilla para las construcciones de estadios modernos a principios del siglo XX. Otra vez, un caso en el que nos inspiramos en la tecnología romana antigua en nuestros tiempos modernos. Séptima, red vial de gran tamaño. Los romanos también son famosos por su infraestructura, que habían avanzado a un grado sin paralelo en el mundo antiguo. Las 113 provincias del antiguo imperio estaban interconectadas por 372 carreteras principales, que sumaban una longitud total de 640.000 kilómetros. Había muchos puestos avanzados a lo largo de las carreteras, muchas estaciones de poste y hasta alojamientos para viajeros. Cuando el Imperio Romano cayó, también cayó esta avanzada red de infraestructura y tomaría de nuevo mucho tiempo, 1000 años, hasta que la infraestructura de Europa volviera a alcanzar niveles de avance como en la época romana. 2. Minería romana. Sabemos que los romanos también eran excelentes trabajadores del acero. Es así como queda claro que tuvieron que extraer grandes cantidades de mineral de hierro, pero especialmente para sus monedas de oro y plata, se tuvieron que extraer grandes cantidades de metales preciosos. Y los romanos extraían a tal escala que realmente podríamos llamar a esto una operación de minería a nivel industrial en algunas partes, sin igual de nuevo en su escala hasta la era moderna. Creemos que solo nosotros en nuestros tiempos modernos podemos tener un impacto significativo en grandes paisajes con enormes operaciones mineras, pero los romanos nos demuestran lo contrario. En la región española de León se encuentra un paisaje inusual llamado Las Médulas. Lo que hace especial a este paisaje es que es hecho por el hombre. Los romanos habían extraído oro aquí a una escala tan grande que hicieron desaparecer montañas enteras, y lo que queda ahora tiene esta extraña forma. Durante alrededor de 250 años, lavaron grandes cantidades de tierra de estas montañas usando energía hidráulica. Se estima que se removieron 40 millones de metros cúbicos de tierra de la zona central de la cordillera solamente. Lo que podemos ver en esta imagen es solo una pequeña parte de lo que eran una vez las montañas originales de Médula. Una montaña que contenía 200.000 millones de metros cúbicos de material desapareció completamente. Esto resultó en al menos 1 millón de kilogramos de oro que se extrajo aquí durante sus 250 años de actividad. Es notable que la antigua civilización ya tuviera un gran impacto en los paisajes, algo que se había pensado que era un fenómeno puramente moderno. Los romanos nos muestran una vez más lo adelantados que estaban a su época. Pensamos en las computadoras como una invención de la era moderna, sin embargo, en 1901 los buzos descubrieron un extraño dispositivo en un naufragio frente a la costa de la isla griega de Anticitera. Aunque este dispositivo es de origen griego y estrictamente no pertenece a esta lista, data de los siglos I al II a.C., y por lo tanto es muy probable que sea de la época en que Grecia ya había sido anexada por los romanos e incorporada al creciente imperio romano. Esta máquina, encerrada en una carcasa de 86 kg 45 gas 22 cm, es una compleja disposición de muchos engranajes y ruedas dentadas con una precisión que se pensaba que solo era posible en relojerías modernas. Se cree que con ello,
Se podría predecir la posición del Sol y la Luna, las fases de la Luna, eclipses, ciclos calendarios y quizás incluso la ubicación de los planetas. Los computadores analógicos de tal complejidad no fueron construidos nuevamente hasta el siglo XIX. Pero si pensabas que los computadores analógicos en la antigüedad eran extraños, la Copa de Licurgo demostrará que los romanos eran capaces de cosas que los investigadores modernos habían pensado imposibles. La Copa de Licurgo es un ejemplo de ello. Data de la tardía época del Imperio Romano, del fin del siglo IV después de Cristo, una época en la que pensaríamos que no eran posibles logros de tecnología avanzada debido al declive del imperio. La copa es especial porque está hecha de un tipo de vidrio que aparece verde en la luz reflejada pero rojo en la luz transmitida, por lo que, cuando la luz pasa a través de ella. Para lograr eso, los romanos extrajeron nanopartículas de oro y plata extremadamente pequeñas, de solo alrededor de 70 nanómetros de tamaño, y mezclaron estas nanopartículas con el vidrio. Es completamente desconocido cómo exactamente extrajeron partículas tan pequeñas que solo pueden ser vistas con un microscopio electrónico del oro y la plata. Es muy poco probable que tuvieran conocimiento real de la nanotecnología, pero entendían que estaban extrayendo algo muy pequeño y qué efecto tendría esto. Los romanos también construyeron un sistema de riego bastante moderno en sus ciudades. La más famosa de todas, por supuesto, es la Cloaca Máxima de Roma. Pero también construyeron vastas redes de tuberías de agua, suministrando agua fresca de los acueductos a baños, hogares y fuentes. Las tuberías estaban hechas de plomo, con debates aún en curso sobre qué efecto podría haber tenido este plomo en el bienestar de los romanos. Esto se explorará en un video diferente, pero para anticiparlo, la posible intoxicación por plomo ocupa un lugar muy bajo en la lista de posibles razones por las que cayó el imperio. Los romanos también emplearon calefacción por suelo, el llamado hipocausto, donde se circulaba aire caliente por debajo del suelo. Esto se usaba en villas de personas ricas para calefacción por piso, pero también se usaba en los baños romanos, para calentar las piscinas de agua caliente, llamadas caldariums. Podemos ver de nuevo cuán modernos eran los romanos en muchos aspectos de la vida cotidiana. Los romanos también fueron pioneros en la cirugía, basada en trabajos anteriores del legendario Hipócrates, pero la avanzaron a un nivel desconocido antes en el mundo antiguo. Utilizaron una variedad de procedimientos quirúrgicos, usando muchos tipos de instrumentos diferentes, como pinzas, bisturíes y catéteres. Había incluso formas de cirugía plástica, donde las deformaciones podían ser revertidas o diferentes partes del cuerpo podían ser remodeladas para lograr un estándar de belleza, realmente no muy diferente al de hoy en día. Había incluso procedimientos para extraer cataratas, coser heridas de batalla complicadas y muchas más. Aulus Cornelius Celsus fue un verdadero pionero de la medicina romana y, por ejemplo, describió muchos tipos diferentes de enfermedades, heridas y afecciones y cómo tratarlas de maneras a menudo sorprendentemente modernas. Algunos médicos romanos incluso se especializaron en anestesiología. El anestesista administraría una mandrágora en polvo en una copa de vino. El sedante polvo de amapola de maíz se añadía a menudo al vino. Un anestésico local usado en cirugía era una mezcla de piedra menfítica y semillas de cicuta molidas y aplicadas en las áreas que iban a ser sometidas a cirugía. Impresionante y sin duda mucho más avanzado que la medicina medieval posterior. Ahora estamos llegando a la sección donde esperamos entender que Roma no estaba tan lejos de alguna clase de revolución industrial como a veces creemos. Los romanos construyeron un complejo de molinos de agua en Barbegal, ubicado cerca del Arles moderno, que se llamaba Arelate en tiempos romanos. Para abastecer a los 30 a 40 mil habitantes de Arelate con harina para la elaboración de pan, construyeron un complejo verdaderamente asombroso de molinos que empleaban un total de 16 ruedas de agua.
La fuerza del agua se convirtió aquí a una escala verdaderamente industrial, produciendo un increíble 4.5 toneladas métricas de harina cada día. Entonces podemos ver que los romanos sí hicieron uso del poder de la naturaleza y no se basaron en los esclavos para hacer todo el trabajo. Es por lo tanto concebible que una revolución industrial pudiera haber sucedido, una noción que exploraremos en un video separado. Pero los romanos también construyeron enormes ruedas de agua, llamadas norias. Aunque ninguna ha sobrevivido de la época romana, se las representa en varios mosaicos. Aquí hay un mosaico de la época de Constantino, por lo tanto del principio del siglo IV, luego otro sorprendentemente tardío, de 469 después de Cristo, e incluso uno de los tardíos romanos orientales de la época del emperador Justiniano, del medio del siglo VI después de Cristo. Se cree que las norias medievales de Jama son una evolución directa de las antiguas ruedas de agua de la región de la era romana. La tecnología de la rueda hidráulica romana también fue adoptada en la era medieval por los monjes cistercienses, quienes construyeron sobre esa tecnología, la refinaron, y esto contribuiría de alguna forma a ayudar a encender la revolución industrial. Entonces podemos decir que aunque los romanos no se industrializaron, su aplicación industrial de la tecnología de la rueda de agua contribuyó de alguna forma a encender una industrialización mucho después de que su imperio cayó. Si pensabas que los complejos industriales de molinos de agua gigantes suenan un poco steampunk, entonces esto aquí seguramente te gustará. El matemático y ingeniero griego Herón, que vivió en la época imperial romana de Alejandría, la capital intelectual del imperio, fue un genio que inventó muchas máquinas asombrosas. Y su eolipile fue un precursor de la máquina de vapor. Aquí, el agua en un recipiente esférico fue calentada por fuego, y el vapor resultante saldría a través de dos orificios curvos, dispuestos de tal manera que conviertan el movimiento del vapor en un movimiento circular. Así, se creó efectivamente un precursor de la máquina de vapor, donde la energía del vapor se usó para crear movimiento mecánico. Sin embargo, desafortunadamente, Herón no vio el potencial detrás de esta invención y solo la vio como un juguete divertido. Solo podemos especular qué habría pasado si hubiera entendido el potencial de su eolípile. Y de hecho, esto servirá como un punto de bifurcación para un futuro video de historia alternativa. ¿De qué sí? Pero el genio de Herón fue aún más lejos. Él construyó los primeros autómatas conocidos, básicamente algunos precursores de robots. Así podemos llamar a Herón un pionero de la robótica o la cibernética. También construyó un elaborado mecanismo automatizado para abrir puertas para un templo, donde parecía para los visitantes que las puertas del templo se abrían mágicamente como si fueran dirigidas por un poder divino. Y hasta construyó lo que se puede entender como computadoras programables con una compleja disposición de cuerdas y nudos que operarían figuras en una obra de teatro. Así, toda la secuencia de teatro se realizaría por sí misma. Otro ejemplo asombroso de una máquina de la época romana es la plataforma giratoria de comidas de Nerón. El emperador Nerón construyó una plataforma circular giratoria en la colina Palatina, muy probablemente después del gran incendio del año 64 después de Cristo. Aquí, los invitados podían sentarse en la plataforma que formaba parte de un complejo de comedor más grande y disfrutar de la espectacular vista de Roma de manera lenta y rotatoria. La máquina era bastante compleja. Una matriz de engranajes interconectados traducían el movimiento horizontal del río en un movimiento rotatorio de la plataforma, y las esferas de bronce actuaban como rodamientos bajo una capa de varios pisos de madera. Una pieza magnífica de ingeniería. Después de que el reinado de Nerón se volvió tiránico en sus últimos años, la plataforma giratoria para comer fue construida por sus sucesores y solo fue descubierta en 2009.
Noveno. Fuego griego. Los romanos inventaron varias tecnologías militares que excederían el alcance de este video, pero una debe mencionarse aquí que fue tan avanzada, que básicamente salvó a los romanos orientales muchas veces de un desastre. Esta arma fue usada por los romanos orientales a partir de la segunda mitad del siglo VII, basada en la invención de Calínicos, un artífice que había huido de su ciudad natal de Heliópolis ante los invasores musulmanes. La receta exacta del compuesto utilizado para alimentar la llama aún es desconocida. Sin embargo, hay algunas conjeturas educadas sobre su composición exacta. Debió haber estado basado en petróleo crudo o refinado de algún tipo, comparable al napalm moderno. Ardía y no se podía apagar con agua, haciéndolo un arma tan poderosa en la guerra naval. Esta aterradora arma naval salvaría muchas veces a la ciudad de Constantinopla de los invasores extranjeros, especialmente del califato omeya. Es muy posible que la ciudad hubiera caído mucho antes si los griegos del Imperio Romano de Oriente no hubieran tenido esta arma. Décimo. Vidrio flexible. Este es un poco envuelto en misterio y no podemos estar 100% seguros de su autenticidad. La historia del vidrio flexible, llamado Vitrum Flexile, fue hecha famosa por Isidoro de Sevilla, quien volvió a contar las historias de Plinio el Viejo y de Petronio. Según sus cuentas, supuestamente un inventor una vez se presentó ante el emperador Tiberio. Él presentó un tazón al emperador que el inventor afirmó que era indestructible. Tiberio intentó romperlo en el piso, pero no hubo ninguna abolladura en la taza. Supuestamente como reacción, el emperador hizo ejecutar inmediatamente al inventor, temiendo que si la receta para este material se hiciera pública, devaluaría el oro y la plata y causaría un colapso económico. Plinio mismo afirma que la historia es más ampliamente difundida que bien autenticada, por lo que debemos ser escépticos, pero un reciente documento de un investigador afirma que tal tecnología habría sido posible en tiempos romanos. Según él, el Vitrum Flexile podría haber sido una mezcla de trióxido de boro, conocido como bórax, que estaba disponible en la antigüedad con vidrio. Calentar la arena a temperaturas muy altas y mezclarla con bórax podría haber producido vidrio con propiedades flexibles, comparables al vidrio borosilicato moderno. Así que si la historia del Vitrum Flexile fuera cierta, sería otro ejemplo en el que los antiguos nos sorprenden con tecnología mucho más allá de lo que pensaríamos que eran capaces. Así podemos ver que los romanos eran en muchos aspectos una civilización extremadamente avanzada, y cuando el imperio cayó en el oeste, Europa fue sumergida en una edad oscura tecnológica, donde muchas invenciones no regresarían por cientos, sino por 1000 años. Cuando el imperio también cayó en el este, en su último acto, el imperio brillaría con el Renacimiento, cuando muchos eruditos huyeron de Constantinopla hacia el oeste y trajeron muchos conocimientos perdidos con ellos. Así, podemos ver que debemos muchas de nuestras propias invenciones a los griegos y a los romanos, y solo podemos preguntarnos qué habría pasado si Roma no hubiera caído. Gracias por ver este video, queridos espectadores, y un gran agradecimiento, especialmente a nuestros queridos patrocinadores en Patreon y a través de la membresía de YouTube. Ustedes son increíbles, y estoy seguro de que Mayoriano estaría orgulloso de que apoyen un canal que lleva su nombre. Y si aún no estás apoyando este canal a través de Patreon, considera hacerlo, ya que esto nos permitirá hacer mejores animaciones y dibujos personalizados para el canal. Incluso puedes unirte ahora directamente en YouTube. Tanto Patreon como la membresía de YouTube te darán muchos beneficios, como acceso exclusivo a nuestro servidor de Discord, y para los rangos más altos, incluso sugerir temas o participar en transmisiones en vivo exclusivas. Y si estás interesado en lo que habrías visto en las fronteras romanas o en la ciudad de Roma misma, cuando cayó el Imperio Romano Occidental, puedes ver estos dos vídeos aquí. Vuelvo a dar gracias a todos los amigos de la historia romana. Gratias amici imperi romani. Y bene vale.